el 2022 terminó con el sacudón en el dólar, es cierto, bajó algunos pesos en las últimas dos ruedas, y el 2023 arranca con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en un año de elecciones con nuestra bendita economía. Vamos a hablar con Maximiliano Montenegro, economista, periodista, reconocido periodista del canal A24. Maxi, Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo andás? Gracias por el tiempo. Seba, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Feliz año. Igualmente, Maxi, gracias por la amabilidad de siempre. Bueno, lo primero que te querría preguntar es qué ves de este 2023, pero sería casi como una nota con un tarotista, ¿no? Debe ser muy complejo pensar qué va a pasar en la Argentina este año. Mira, Seba, yo creo que este año, bueno, todos saben, es un año clave, el año electoral, donde hay efectivamente mucha incertidumbre hacia adelante. Pero yo estoy descartando de alguna manera los escenarios de crisis total, ¿no? El escenario de espiralización, el escenario que algunos vienen vaticinando y no se termina de concretar. La Argentina ya está en una crisis permanente en los últimos 5 años, una crisis, la verdad, que demasiado extensa. Hemos tenido crisis igual o más profundas como la del 2001, pero no tan largas. Es decir, si vos estés 5 años con regímenes inflacionarios arriba del 50%, con devaluaciones permanentes de la moneda, con brecha cambiaria, es decir, con un dólar libre 100% más caro que el dólar oficial, y además en situaciones en las cuales, fundamentalmente, esto es más preocupante, la inflación le gana permanentemente a los salarios y la caída del salario real del poder adquisitivo de la gente viene ininterrumpidamente desde 2018. Es decir, acá hay sectores que están en la economía formal, asalariados, en relación de dependencia en blanco, que han perdido más del 20% de poder adquisitivo desde 2018, y hay sectores que son muy importantes en la economía argentina, informales, en lo que se llama vulgarmente en negro, que tienen pérdidas mucho mayores, de arriba del 40% de poder adquisitivo salarial, ¿no? Y algo que se ha profundizado incluso en los 2 últimos años. Entonces, y eso ha determinado la disparada de los niveles de pobreza. Estamos en nivel de pobreza que, cuando el INDEC dé a conocer casi en marzo, más o menos, el número de pobreza del segundo semestre del 2022, van a estar rondando incluso arriba del 40%, con una economía que el año pasado, mejor dicho, en el 2021, se recuperó 10%, y que en el 2022 se recuperó alrededor del 4,5-5%, que es el derrumbe total de la pandemia en 2020. Pero aún así, la pobreza siguió aumentando porque se recuperó mucho el empleo, pero gente que está empleada, cuentapropistas, monotributistas, informales, que no llegan a fin de mes, claro, que con su salario no pueden comprar ni siquiera una canasta básica. Entonces, esta situación es un condicionante muy grande en el escenario electoral. Pero pese a todos estos problemas y todas estas incertidumbres, yo no veo el escenario de crisis total. No veo que la Argentina, en estas condiciones, vaya a terminar en una hiperinflación como las del 89 o 1990. Es decir, donde se espiraliza el tipo de cambio y detrás de eso se espiraliza la inflación y vamos a niveles inflacionarios mucho mayores. Creo que hay una chance de que este año el 100%, casi 95% de inflación del 2022 sea techo, y que la inflación se pueda estabilizar tal vez alrededor del 80%, tal vez un poquito más o un poco menos. Sí, pero lejos, Maxi, del 55-60 que el gobierno cree. Bueno, sí, por eso digo, ya sería un logro estabilizarlo alrededor del 80%. Sí. Puede estar un poco más bajo de eso, y acercarse al 70 o incluso esa meta de plantea el gobierno, bueno, esto sería un gran éxito. Éxito entre comillas, porque estamos hablando de un escenario, creo yo, que aún en ese mejor escenario base, donde vos podés bajar la inflación, ojo, a niveles que no habíamos tenido nunca en las últimas 3 décadas. Si vos bajás la inflación al 60-70%, aún así es el nivel más alto desde 1990, y yo no deja ninguna chance para que pueda haber un triunfo electoral del oficialismo. Pero, insisto, me parece que la Argentina
y sobre todo el volantazo que dio el gobierno con la designación de Sergio Massa, de alguna manera recondujo la situación para evitar el abismo total, la crisis, la hiperinflación, la mega devaluación permanente. Y eso se logra no solamente porque hay un sendero de ajuste fiscal y monetario, es decir, de tratar de ordenar los números mínimos de la economía, sino también que hay mucho apoyo de Washington, del FMI, sigue habiendo, pese a incluso las estimaciones que hacemos, aún con una sequía fuerte que puede significar 8.000, 10.000 millones de dólares menos respecto a lo que fue la cosecha gruesa del 2022, aún así la Argentina sigue teniendo un ingreso de dólares muy importante que no tenía en otras épocas, en el pasado. Entonces, creo que si no hay una disrupción política, si no hay una pelea, que en Argentina todo puede pasar, pero que si no hay una pelea en medio de la campaña electoral que signifique que lo tiran a Massa por la ventana y que Cristina rompe todo y sale para otro lado, hay chances de que la economía no explote en 2023, sino que se estabilice en un equilibrio malo para la gente, porque la inflación le va a seguir ganando a los salarios y vamos a seguir con los problemas de siempre, pero al menos no nos vamos al escenario de crisis total. Claro, yo te iba a decir, en el escenario pre-Massa, en el que, digamos, antes de la llegada del actual ministro de Economía, se especulaba mucho más fuerte con la posibilidad de esa espiralización de la que vos hablabas, de la hiperinflación, y ese escenario vos decís hoy yo lo descarto. Sí. ¿Qué le da a Massa esto? ¿Qué posibilidades concretas le da de cara a las elecciones de este año, entendiendo esto que decías recién de con una inflación de 60, 70 puntos, no hay oficialismo que aguante? Digo, ¿lo imaginás a Massa compitiendo con ese contexto? Porque hoy pareciera ser el único candidato viable dentro del peronismo, pero entendiendo que la elección sería realmente muy compleja, ¿lo imaginás compitiendo? Y verdaderamente ahí ya es un interrogante también más difícil de despejar. Yo creo que el oficialismo se ha quedado sin candidato. Cristina, cuando da un paso al costado, está un paso al costado porque sabe que la elección nacional está prácticamente perdida. Creo que si Massa logra que la economía efectivamente se reconduzca en este equilibrio que decíamos anteriormente, es el que más chances tiene, porque aparte ha demostrado que es el único que tiene liderazgo en este momento y capacidad de gobernar en un gobierno que no tenía rumbo, que tiene un presidente prácticamente intrascendente y una vicepresidenta que no se ha metido. Vos fíjate que desde junio, desde que se asustó con la salida de Guzmán, después Batakis y la disparada del dólar, Cristina no habla de economía, habla de causas judiciales. Entonces es probable que los gobernadores, los intendentes, más allá de que puedan instalar algún otro candidato, si hoy algún gobernador, eventualmente se habla de Mansur, más allá de eso, sin duda, si logra desacelerar un poco la inflación, evitar que explote la brecha cambiaria y el dólar, Massa queda posicionado como candidato. Ahora, en un escenario en el cual yo creo que la mayor chance que tiene el oficialismo es la fragmentación política de la oposición, y ahí el oficialismo le prende velas a Javier Milei. Sí. Es decir, si Milei tiene 20-25% de los votos a nivel nacional, como dicen algunas encuestas, eso da una fragmentación grande, por una cuestión matemática mínima, con que el oficialismo mantenga el 30%, que es el piso total, el piso histórico. Aún en los peores momentos el peronismo nunca sacó menos del 30% a nivel nacional. Bueno, Juntos por el Cambio está ahí, digamos, tampoco hay más votos para repartir, es decir, está en 33-35% como mucho. Entonces, creo que es un escenario político complejo, que también plantea para el oficialismo un gran desafío. Nosotros venimos contando que durante todo el proceso electoral hay una gran renovación de la deuda en pesos, es el gran talón de Aquiles de la política que está llevando adelante Sergio Massa y el FMI, que es que hay que renovar todos los meses una gran cantidad de vencimiento de deuda en pesos, que del otro lado está en manos de bancos, de fondos de inversión, de aseguradoras, también de empresas privadas, de inversores particulares, locales y extranjeros,
y si esos fondos o esos acreedores no renuevan la deuda, probablemente con esos pesos vayan y corran al dólar. Por eso es muy importante que haya en la transición política un mínimo acuerdo entre el gobierno saliente y la oposición, porque va a haber una dolarización grande durante la campaña electoral y eso puede presionar sobre la brecha cambiaria y puede generar un escenario de alta incertidumbre con la inflación. Ese es el gran riesgo que hay por adelante, yo no lo desconozco. Creo que si se maneja bien políticamente se puede evitar esa crisis, pero bueno, es el gran riesgo que tiene la economía en este 2023. Y en el corto plazo, porque en el final, entre noviembre, en pleno mundial, el dólar se disparó 60, 70 pesos, ahora bajó algunos puntos, pero sigue estando muy arriba respecto a lo que estaba antes de que arranque el mundial, por ejemplo. ¿Qué imaginás que puede pasar en el corto plazo? Desde el gobierno hablan de estabilidad y que incluso el dólar va a ir a la baja en enero y febrero. ¿Es posible que eso pase? Claro, o sea, pero lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de que el dólar se disparó, el dólar de 350 pesos, el dólar blue, o 340 el contado con liquidación, 330 y pico el dólar MEP, que son los dólares financieros de valorización en blanco de las empresas, de los inversores dentro del sistema financiero. Es un dólar que uno ve y dice nominalmente, bueno, subió 20 pesos, 40 pesos en las últimas semanas. Pero bueno, estamos en una situación en la cual desde julio todos los precios de la economía subían fuertemente al 7% mensual, después 2 o 3 meses al 6% mensual, el último mes de noviembre 5%, y es difícil que el dólar no se mueva si todos los precios de la economía se mueven, porque si no el dólar va quedando más barato. Claro. El dólar de julio, el dólar de crisis, de salida de Bataki ya después de la salida de Guzmán, cuando entra de emergencia Massa, traído a valores de hoy, ajustado por la inflación, es un dólar de 460 pesos. Tremendo. Entonces, o sea, eso es lo que debería valer, Maxi, es el valor que debería tener. No, lo que estoy diciendo es que el que compró dólares en ese momento de la crisis, claramente perdió frente a la inflación, perdió frente a la tasa de interés, es un dólar que desde entonces, más allá de que bajó un poco nominalmente, es decir, bajó de, 350, 340 que estaba ahí en julio, bajó a 300 pesos o a 310. Sí. El problema es que todos los precios de la economía siguieron subiendo. Entonces, si el dólar, en esta semana logran bajarlo un poquito y demás, yo creo que es un dólar que se queda nuevamente atrasado respecto a los precios y no veo las condiciones para que eso ocurra desde el punto de vista de que te decía, político, de la macroeconomía. No es el 2003, ¿no? Sí. Que el dólar había tocado 4 pesos, después cayó a 3 pesos y se mantuvo mucho tiempo a 3 pesos cuando teníamos inflación, pero inflación muy baja. Pues en ese momento se habían establecido muchos equilibrios, había una fortaleza política, era un escenario totalmente distinto. En todo caso, ese dólar que había quedado totalmente planchado, lo que estaba expresando era, que había cambiado la situación de crisis del 2001-2002. Hoy creo que seguimos en la situación de crisis, lo que sí hay chance es que, de nuevo, este año, si se logra estabilizar este escenario base, el dólar libre no suba por arriba de la inflación. Por ahí se pierde de vista, pero en el 2022, el año pasado, aunque era la semana pasada, en el 2022, la inflación, cuando se conozca en un par de semanas, otro index va a cerrar 95-96% anual de inflación de 2022, y el dólar libre, el dólar blue, o estos dólares que te decía financieros, tuvieron alrededor del 65% en el año, es decir, 30 puntos por debajo de la inflación. ¿Qué significa esto? Que el empresario que apostó a su negocio, que siguió comprando o recomponiendo stock para seguir vendiendo lo que estaba vendiendo, le ganó al dólar. Es decir, porque se subió a una inflación del 95%, cuando el dólar subió solo 65%, 66% en el año. Esto tiene que ver fundamentalmente porque se frenó el proceso de espiralización en junio-julio, que en ese momento salta de 200 a 300 pesos y tenía chance de seguir para arriba. Como eso se estabiliza, la inflación recupera
le gana finalmente por 30 puntos al dólar. ¿Qué? Bueno, Sí. ese escenario donde el dólar queda muy atrasado frente a la inflación es más difícil que se cumpla en este 2023, pero yo aún creo que un escenario de estabilidad sería que el dólar corra por detrás de la inflación, o sea, un dólar que se espiralice, es decir, que se adelante a la inflación. Ahora pienso, nos están escuchando, Maxi, muchos comerciantes o pequeños empresarios. Vos decías, el que se quedó apostando a su negocio le ganó al dólar. Ahora digo, qué difícil es estar en la cabeza de esos hombres y mujeres que tienen, no sé, 4, 5 empleados, 10, 20 empleados. Qué difícil que se vuelve la Argentina año tras año un poco más compleja. Vos hablabas de una crisis tan prolongada como esta. Genera un desgaste tremendo para quien paga sueldos o quien arranca el día a día teniendo todas estas variables de las que hablabas vos en la cabeza. Bueno, por eso, 2023 ya es más complejo, porque hasta mediados del 2022, lo que venía jugando muy a favor, si se quiere, del empresario, del comerciante, del que estaba produciendo, era que el nivel de actividad se sostenía, es decir, que se te disparaban los costos, había gran incertidumbre sobre si ibas a poder reponer el stock, si ibas a poder acceder a los dólares para pagar importaciones, pero el nivel de actividad hacía que vendieras más, y al vender más, esos costos que se disparaban, los insumos, o incluso, bueno, los salarios corriendo tras la inflación, pero todo, las tarifas, todo lo que aumentaba en la estructura de costos, de alguna manera se mantenía en términos de una facturación mayor. Es decir, que no se incrementaban, no se disparaban los costos en relación a la facturación. Eso empezó a cambiar desde la segunda parte del año y sobre todo los últimos meses, en los cuales la economía se empieza a enfriar. Es parte, además, del objetivo buscado por el propio programa de Massa y el FMI, enfriar la economía, lo dice el último informe del Fondo Monetario en la tercera revisión que fue aprobada, que es necesario enfriar la economía para que, no solamente para desacelerar la inflación, para que los precios aflojen si hay más demanda dando vuelta, sino también para tener menos gastos de dólares, es decir, que haya menos gasto en importaciones y de esa manera recomponer las reservas del Banco Central y los equilibrios de la economía, básicamente central y comercial, es decir, que las exportaciones le ganen fuertemente a las importaciones. Entonces, en ese escenario donde la economía se empieza a enfriar, cae el consumo, la demanda, las ventas, bueno, ya es más complejo, porque cuando yo decía que el que estaba apostando a su negocio y compraba productos y seguía apostando, digamos, a todo el círculo que el proceso productivo ganaba, era si en la punta de todo eso podía seguir vendiendo, y ese va a ser el gran interrogante de 2023. Porque el gran desafío es sostener un nivel mínimo de actividad económica, que no la economía no se dé vuelta, es decir, que no vayas a un proceso recesivo, y le serviría, si se quiere, el programa del FMI para contener más la inflación, pero que sería un desastre desde el punto de vista social y político, ¿no? Si vos vas a una caída de ventas ya más pronunciada, una caída del consumo en los próximos meses más pronunciado, eso inexorablemente va a generar suspensiones, despidos, ¿no? Porque cuando en una pyme o en un comercio se caen las ventas, bueno, ahí se disparan los costos en relación a la facturación, y ahí tenés que empezar con un ajuste o recorte de toda la estructura de gastos y empezar con las suspensiones o los despidos del personal. Sí, y pienso, si el escenario es prácticamente imposible para el gobierno, el otro, un escenario de ese tipo, directamente es la partida de función de las aspiraciones del gobierno de ser reelecto o de mantenerse en el poder. Sí, un escenario muy complejo, muy difícil. El gobierno está pensando en este momento que lo principal, y lo dice todo el tiempo el ministro de Economía, es desacelerar la inflación, y es cierto, porque la inflación, con la inflación vota todos los días, ¿no? La inflación la gente la percibe todos los días. Cuando va al supermercado se está acordando de la inflación, y siempre, lo dicen todas las encuestas, detrás de la inflación, más allá de se puede pensar en algún empresario, un comerciante y demás, todos reconocen que hay una responsabilidad del que marca las reglas del juego, que es el gobierno, acá y en todo el mundo. La inflación es un problema macroeconómico, es un problema que abordan los
los gobiernos, con las reglas económicas que establecen para toda la economía, pero también juega el nivel de actividad. No lo hemos visto hasta ahora en caída después de la salida de la pandemia, pero evidentemente llegó a un pico de nivel de actividad con la salida de la pandemia en fines de 2021, siguió recuperándose en la primera parte de 2022, pero desde entonces ha mostrado que en algunos sectores se estancó y en otros está en caída. Te hago la última usando de tu generosidad, Maxi. Esos escenarios tan complejos para el gobierno, ¿le abren una puerta real a Mauricio Macri como candidato? En las últimas horas se lo ha empezado a mencionar con mayor fuerza. Es como que hasta hace un tiempo se hablaba de mucho más de Larreta, de Patricia Bullrich, de otros nombres. Y se ha empezado a hablar con más fuerza de la posibilidad de que el expresidente vuelva a ser candidato en las elecciones de este año. ¿Vos lo ves posible? Yo no lo veo. Así como no veía a Cristina candidata, salvo que fuera para liderar al peronismo y perder la elección. ¿Vos te imaginás a Cristina gobernando y negociando con el fondo como está negociando Massa, o yendo, no sé, al seminario de Propime de Techín para que la aplauda Pablo Roca, o que esté todo el tiempo coqueteando con el establishment, o negociando dólares hoja 1, dólares hoja 2, dólares hoja 3, anunciándolo porque se queda sin dólares en la Reserva del Banco Central? Cristina, no solamente por una cuestión de relato, sino por una cuestión de cuál es el humor social, cómo son los rechazos y las pasiones en esta sociedad, se ha dado cuenta hace rato que no puede volver a gobernar. Por eso puso en su momento a Alberto Fernández y obviamente fue un fracaso, no le funcionó. Y me parece lo mismo le pasa, tal vez en menor escala, por lo que ha pasado, el enojo muy grande que hay con este gobierno. Tal vez era en mayor escala en 2019, pero eso se ha dado vuelta ahora con el enojo que hay al gobierno de Alberto Fernández, pero lo mismo le pasa en la tendencia a Mauricio Macri. Es decir, la sociedad ha mostrado a la Argentina que es una sociedad que juega mucho dentro del sistema democrático. En 2019 le levanta el pulgar a uno y en el 2021 se lo baja rápidamente y de manera muy contundente. Y eso, para los que ya gobernaron, tienen toda una mochila de adhesiones, pero también de rechazo muy grande, tanto Cristina como Macri tienen un rechazo superior al 50%, que no solamente los inhabilita para un balotaje, los hace que no sean buenos candidatos en un balotaje, en una Argentina que muy probablemente haya balotaje en el 2023, sino también después les dificulta mucho la gestión, porque todos los gobiernos cometen errores, todos los gobiernos tienen altibajos, y aquel que ya gobernó en un periodo anterior y después perdió una elección presidencial, como le pasó a Macri, que fue el único presidente de la democracia que no lograba la reelección. Si tenés algún problema o pasa algo en el mundo, te cae el nivel de actividad, se te dispara la inflación, no lograste acertar al inicio de las medidas económicas, bueno, ahí se manifiesta rápidamente ese rechazo social y se dificulta mucho la gobernabilidad. Por eso creo que va a ser muy importante que el próximo gobierno logre consensos por arriba de lo que consiga como votos en las urnas, claro. ¿No? Que trabaje, que es un poco la idea también que ha planteado en algún momento el propio Larreta, que la Argentina no se gobierna con el 50+1, sino con un consenso más amplio. Yo creo que eso es válido no solamente para Juntos por el Cambio, sino también me parece que parte del peronismo se ha dado cuenta de eso, y es bienvenido si se logra una agenda de conciencias básicas respecto a en qué están todos de acuerdo que hay que hacer, por ejemplo, con la economía. Ojalá sea así. Maxi, feliz año, que tengas un gran 23, gracias por el tiempo. Gracias, Seba, un gusto, como siempre, hablar con vos. Cuando me llamaban dije enseguida, con Seba salgo inmediato, además con un programa tan exitoso, no solamente en Gualeguaychú, sino en todo el litoral. Qué grande, hasta desde Brasil llamaban para que saliera con Seba Carbone. Qué grande. Qué generosidad la tuya. Maxi, en serio, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme. Sí, te esperamos acá cuando quieras. Un abrazo grande. Dale. Hasta pronto. Maxi Montenegro, periodista, economista, Grupo América, también del Grupo Ahora, ¿no? Parte de los medios del Grupo Ahora lo leen
en el diario los fines de semana, y bueno, cada tanto lo tenemos acá y nos damos el gusto. Uno de los tipos que gracias a su laburo se ha ganado la credibilidad, que es el valor más importante que tenemos los periodistas. A Máximo Montenegro uno le cree cuando habla, por eso nos gusta tanto charlar con él y tenerlo con nosotros.